Buenas y bienvenidos al canal Confesiones Filosóficas. Pues el día de hoy traigo el primer video de dos videos donde voy a estar tratando el tema de el test de Turing y por qué creo que no funciona. Y pues básicamente vamos a estar hablando de inteligencia artificial y filosofía de la mente, ¿no? Entonces, más o menos este es el índice de lo que vamos a estar viendo durante estos dos videos. Primero que nada, pues vamos a ver, ¿no?, qué es el test de Turing. Si bien tal vez es un tema ya un poquito más conocido y que la gente puede conocer, pues no está de más definirlo para empezar la discusión, ¿no? Después vamos a estar dando un tour por los paradigmas de la inteligencia artificial, ¿no? Vamos a ver cómo ha sido este desarrollo en esta área de la inteligencia artificial para posteriormente pasar hacia el positivismo lógico y el verificacionismo. Con esto veremos cómo es que estas dos posturas justifican la inferencia que se hace a través del test de Turing, ¿no? Por otro lado, vamos a ver la parte del conductismo en la filosofía de la mente, que de igual manera es una forma en la que se justifica la inferencia que se da a través del test de Turing. Y posteriormente vamos a ver objeciones y por qué esta postura pues ya no es una postura que se considera dentro de la Academia en Filosofía de la Mente, ¿no? Más o menos estos 5 temas vamos a abarcar durante este primer video. Y en el siguiente video vamos a estar viendo el funcionalismo, la teoría computacional de la mente. Posteriormente pasaremos al argumento del cuarto chino de John Searle, objeciones a este argumento y finalmente pues vamos a concluir, ¿no? Ese video lo hago porque pues actualmente, como no es sorpresa para nadie, la inteligencia artificial pues ha sido una revolución total, especialmente lo que son los modelos grandes de lenguaje, los LLMs, y pues por consiguiente creo que es necesario que se dé también la discusión filosófica alrededor de todo esto de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces pues bueno, vamos para allá. Para empezar, pues bueno, como siempre en los videos de ese estilo que hago, pues doy un poquito las referencias que voy a estar utilizando a través de todo el video y donde he sacado la gran mayoría de esta información. Para empezar tenemos este librazo que se llama Artificial Intelligence, A Modern Approach. Este está escrito por Stuart Russell y Peter Norvig. Pues es un libro que se utiliza a nivel universitario para aprender sobre inteligencia artificial. También tenemos la parte de la filosofía de la mente. En este caso yo tengo este libro de Edward Fesser, Philosophy of Mind, que lo recomiendo bastante si no se han podido meter directo hacia al área de la filosofía de la mente. Es bastante bueno a mi modo de ver. Y pues además se puede conseguir en Amazon, ¿no? Por lo menos yo lo conseguí de esa manera. También saco un poco de información del libro de Roger Penrose, físico, matemático y filósofo, que pues bueno, es ganador del premio Nobel hace unos años, 2020 si no mal recuerdo, que se llama La mente nueva del emperador, ¿no? A su vez, pues bueno, no podía faltar el gran artículo de Alan Turing, Computing Machinery and Intelligence, donde pues básicamente está proponiéndonos el test de Turing, ¿no? Y qué es lo que significa y demás. A su vez, pues bueno, el gran artículo también de John Searle, Minds, Brains and Programs, donde básicamente nos da su argumento del cuarto chino. Y pues por supuesto la excelentísima enciclopedia de Stanford de Filosofía, donde básicamente tomé 2 artículos en particular o 2 entradas, que es la entrada acerca del funcionalismo y la teoría computacional de la mente, ¿no? Básicamente esas son las referencias que estoy utilizando a través de todo el video. Entonces, entremos de lleno, ¿no? ¿Qué es el test de Turing? Pues bueno, la propuesta básicamente surgió en 1950 con Alan Turing, que publicó un artículo en la revista filosófica Mind que se titula Computing Machinery and Intelligence, ¿no? Que tenemos acá básicamente. Y pues básicamente en este artículo propuso una prueba que pretendía, dentro de lo razonable, determinar si una máquina efectivamente puede pensar o está pensando, ¿no? Acá tenemos una imagen de el gran Alan Turing. Y pues bueno, ¿en qué consiste la prueba? Pues básicamente consiste en que hay un interrogador humano, que tenemos acá, es la persona C, que está comunicado impersonalmente de alguna forma con 2 agentes, digamos, puede ser una computadora, ¿no? Con un teclado y demás. Con 2 agentes, una computadora que llamaremos A y una persona humana que llamaremos B.
Y a la persona que interroga no se le permite más información sobre cualquiera de las partes, además de lo que se obtiene a través de este interrogatorio, ¿no? B tiene que responder honestamente e intentar persuadir a C, el interrogador, de que pues B es un ser humano, que es una persona, ¿no? Es alguien que está consciente y que piensa, ¿no? Mientras que A, la computadora, está programada para, digamos, mentir e intentar persuadir a nuestro interrogador, que es C, de que la computadora es el humano, que está pensando, ¿no? Y Turing básicamente nos plantea que si el interrogador, después de una serie de pruebas, es incapaz de identificar de una forma definitiva a cuál de los dos es el sujeto humano real, se considera que básicamente la computadora ha superado esta prueba, ¿no? Y la pregunta que aquí traigo es, bueno, ¿cuáles son las teorías de fondo que justificarían que el test es exitoso en determinar el pensamiento de una máquina? ¿Cuáles, digamos, las presuposiciones filosóficas que nos permiten llegar a esta conclusión a partir de que una computadora lograra pasar el test de Turing? Para esto vamos a adentrarnos un poquito al área de la inteligencia artificial, yéndonos o alejándonos ligeramente del área de la filosofía. Y pues básicamente, para ver cuáles son los paradigmas que tenemos dentro de la inteligencia artificial, pues nosotros estamos en busca de la inteligencia, ¿no? ¿Qué es la inteligencia? ¿Cómo se define? Y pues históricamente tenemos, digamos, 4 escuelas distintas acerca de cómo definir la inteligencia. La primera de ellas nos dice que tenemos que definir la inteligencia en referencia al funcionamiento humano. Vamos a adentrarnos después más profundo en cada una de estas 4. Tenemos la siguiente que nos dice que hay que definir la inteligencia en términos de la racionalidad abstracta, es decir, qué es lo que significa razonar correctamente, ¿no? Tenemos la tercera escuela que nos dice que definir la inteligencia lo debemos hacer como una propiedad de los procesos mentales internos y del razonamiento. Tenemos la última escuela que nos dice que debemos definir la inteligencia con un enfoque en el comportamiento inteligente, es decir, lo podemos definir a través de una característica externa, que es observable, ¿no? Así vamos a obtener básicamente 2 dicotomías distintas, ¿no? Que sería la primera, la dicotomía de humano contra lo racional, y la segunda sería el de pensamiento contra comportamiento, ¿no? Y de esa manera tenemos 4 combinaciones. La primera de ellas es pensar humanamente, la segunda es pensar racionalmente, tenemos comportarse humanamente y tenemos comportarse racionalmente. Y a partir de estas 4 formas de combinar estas distintas formas de definir la inteligencia, pues es que vamos a obtener los distintos paradigmas que hay dentro de la inteligencia artificial, ¿no? Ahora, cabe aclarar o recalcar que los métodos usados en cada uno de estos enfoques son diferentes. Por ejemplo, si buscamos un enfoque de pensamiento humano, entonces tendremos que buscar en la psicología y en la neurociencia para descubrir cómo es que piensa el ser humano, ¿no? Por otro lado, si buscamos un enfoque del pensamiento racional, entonces buscaremos una combinación de lo que es el pensamiento matemático conectado con la lógica formal y la estadística o la probabilidad, ¿no? Entonces veamos primero lo que significa actuar humanamente, que básicamente ese sería el enfoque que está tomando el test de Turing, ¿no? O que en el que se basa el test de Turing. Bajo este paradigma, que una máquina sea inteligente y piense, tiene que poder actuar de manera indistinguible que los seres humanos, ¿no? Y pues en ese contexto, como mencionaba, se sitúa el test de Turing. Una máquina pasa la prueba solo si un interrogador humano, después de varias preguntas, no puede decir si las respuestas provienen de una persona o de una computadora. Son indistinguibles estas respuestas, ¿no? Y pues bueno, para que la computadora lograse pasar este test, pues necesitaría cosas como el procesamiento del lenguaje natural para comunicarse pues en lenguaje humano, ya sea español, inglés, chino, lo que sea, ¿no? También necesitaría una parte de representación de conocimiento para almacenar lo que conoce. Necesitaría también la parte de un razonamiento automatizado para responder preguntas e inferir nuevas conclusiones. Y pues en general aprendizaje de máquina, ¿no? Para poder adaptarse a nuevas circunstancias y detectar pues básicamente como nuevos patrones, ¿no? Ahora, por ejemplo, Alan Turing pensaba que la simulación física, es decir, que la computadora estuviese, digamos, allá afuera actuando e interactuando con el exterior, pues que esto es innecesario para demostrar la inteligencia, ¿no? Y por lo tanto, hay algunas otras personas que han propuesto lo que le llamamos el test de Turing total, que requiere que la computadora, pues en efecto, interactúe con los objetos y personas del mundo real.
Para pasar este test de Turing total se necesitaría, además de lo ya mencionado, cosas como la visión computacional y reconocimiento de discurso, pues para percibir el mundo, ¿no? Los objetos que están a su alrededor, las cosas que tal vez un ser humano le diría a nuestra computadora, al robot en este caso, y pues robótica en general para poder manipular los objetos y moverse a través del espacio, ¿no? Una nota muy interesante a mi modo de ver es que pues actualmente los desarrolladores de la inteligencia artificial pues no se han dedicado, digamos, ampliamente a pasar el test de Turing, puesto que piensan que el estudio de los principios fundamentales de la inteligencia artificial, perdón, es más importante, ¿no? Así, por ejemplo, podemos tomar la analogía con el vuelo artificial, los aviones, ¿no? Los aviones triunfaron cuando se dejó de intentar imitar completamente a los pájaros. Entonces, digamos que esto ya no es un objetivo que tienen los desarrolladores de inteligencia artificial o los investigadores. Ahora, pasemos al otro paradigma, ¿no? Que es la parte de pensar humanamente, que es el enfoque del modelado cognitivo. Para este paradigma, una computadora piensa como los humanos. Como vimos anteriormente, el paradigma anterior era actuar como los humanos, aquí es pensar como los humanos. Y como mencionaba antes acerca de los distintos enfoques y las herramientas que son necesarias, pues para este paradigma en particular pues necesitamos saber cómo funciona el pensamiento humano. Y pues para saber eso último podemos investigarlo mediante lo que es la introspección, por ejemplo, la psicología experimental y las imágenes del cerebro. Una vez que tengamos una buena teoría del pensamiento humano, podríamos expresarlo en un programa computacional. Y pues ese es un modelo o un paradigma que es muy interesante porque pues tiene una intersección muy fuerte con lo que es el área de las ciencias cognitivas, ¿no? También tenemos, por otro lado, el paradigma de pensar racionalmente, que ese es un enfoque de las leyes del pensamiento. Históricamente, digamos que Aristóteles fue el primero en codificar lo que es pensar correctamente, ¿no? A través de los silogismos. Básicamente proveyó de patrones argumentales que aseguran la verdad de la conclusión dada la verdad de las premisas. Como sabemos, pues bueno, si sabemos que las premisas son verdaderas, no hay forma alguna en la que la conclusión no sea verdadera si se sigue pues estas formas o patrones argumentales, ¿no? Y pues en ese sentido, este enfoque busca codificar estas leyes de la lógica formal en las computadoras, en las máquinas, y así crear un programa que piense correctamente. De esta manera, digamos, mostrando la inteligencia y el pensamiento, ¿no? Para 1965, los programas en principio podían resolver cualquier problema resoluble descrito en notación lógica. Eso es bastante interesante porque, pues bueno, muchos podemos pensar, o inicialmente podemos pensar que la inteligencia artificial pues surge más ya en el siglo XXI. Sin embargo, pues a mediados del siglo pasado ya teníamos muchísimo desarrollo en la área de inteligencia artificial, especialmente con ese proyecto logicista, ¿no? Y justamente en el proyecto logicista de la inteligencia artificial, pues esperaba que al crear ese tipo de programas también obtuviéramos sistemas genuinamente inteligentes que pudieran pensar, ¿no? Por ejemplo, un tipo de estos sistemas se conocen como los sistemas expertos. Se toma algún dominio del conocimiento, por ejemplo, enfermedades de la piel, y se formalizan en lógica de primer orden las leyes que gobiernan esta área, por decirlo de alguna manera. Y se pues, plantean dentro de un programa computacional, ¿no? En ese caso, por ejemplo, en una de mis clases, justamente hicimos esto. Y básicamente esto es una notación de lógica de primer orden dentro de ese paradigma o esa librería que estábamos utilizando en Python. Y pues básicamente nos está diciendo, bueno, básicamente para toda X, si X tiene la enfermedad de melasma, entonces la computadora tiene X, va a recibir la recomendación de tomar Minimizesol, no sé qué es eso, pero bueno. O por ejemplo que si X tiene la enfermedad de melasma, entonces la recomendación para X será que necesita control de estrés o productos sin fragancias. Entonces, eso básicamente es lógica de primer orden y lo codificamos en un sistema computacional. Entonces cuando uno llega con el sistema computacional y hace preguntas, pues básicamente resuelve a través de distintos algoritmos para encontrar pues qué se sigue de qué, ¿no? A través de todas esas leyes o principios de este dominio de conocimiento. Entonces, como decía, pues bueno, se puede preguntar al sistema si cierta proposición es verdadera y usando las leyes de inferencia llegar a una conclusión, así como básicamente nosotros lo haríamos con deducción natural. Obviamente las computadoras no utilizan deducción natural de la misma manera en la que nosotros lo hacemos por cuestiones de costo computacional y se utilizan otro tipo de algoritmos, ¿no?
También dentro de esto de pensar racionalmente, pues se dieron cuenta que hay un problema, ¿no? Para el proyecto logicista, y es que eh, no todo es certero para nosotros, contrario al mundo de la lógica, ¿no? En el sentido de que, bueno, como mencionaba, si tenemos la verdad de las premisas, no hay forma alguna en la que la conclusión no sea verdadera. Sin embargo, esto no es así, es en la gran mayoría de las cosas del mundo, ¿no? Por ejemplo, no sabemos cuáles son las reglas de la política o los valores de la bolsa, de la misma forma en la que sí sabemos cuáles son las reglas del ajedrez o de la aritmética. Y pues por esto es que se ha cambiado un poco y se ha dejado atrás este proyecto logicista para pasar al uso de la teoría de la probabilidad y estadística para llenar, digamos, este hueco. Así pues se habilita, digamos, el razonamiento riguroso, pero con información parcial. Acá tenemos, por ejemplo, lo que sería la regresión lineal, que pues podríamos hablar que es una manera de razonamiento riguroso con información parcial, ¿no? Si nosotros queremos ver cuál es la línea que mejor te permitiría predecir los valores a futuro, digamos, a partir de X y concluir Y, pues bueno, tenemos que ajustar esta línea aquí, donde nosotros estamos buscando a través de distintas formas de optimización estos valores de beta 0 y beta 1, ¿no? Ahora, digamos que actualmente este nuevo enfoque, que es el de actuar racionalmente, es probablemente el enfoque que tal vez más se está usando actualmente. Y pues básicamente se busca definir qué es lo que significa que un agente sea racional. Y una vez que podamos definir qué significa esto, pues bueno, podemos programar uno, ¿no? Y básicamente a la conclusión o la definición que se ha llegado más bien es que un agente racional es un agente que actúa de tal forma que obtenga el mejor resultado, o en caso de incertidumbre, el mejor resultado esperado. Y pues básicamente este enfoque tiene dos ventajas sobre otros. Número uno, es más general que el enfoque de pensar racionalmente que veíamos previamente, porque inferir correctamente es una de las muchas manifestaciones de pensar racionalmente, ¿no? Y número dos, se puede desarrollar mejor científicamente, ya que la racionalidad en este sentido, como la definimos previamente, está matemáticamente bien definida. Y pues básicamente se relaciona con esto, ¿no? Donde tenemos básicamente esta ecuación que nos está diciendo que la utilidad esperada de una acción A que puede tomar nuestro agente se define como la sumatoria de todos los estados de la multiplicación que obtenemos de la probabilidad de que ocurra este estado S, dado que la gente toma la acción A, y se multiplica por la utilidad asociada con el estado S. Entonces, una vez de que nuestro agente esté a punto de tomar una acción, pues bueno, calculamos cuál es la utilidad esperada de todas las acciones posibles que puede tomar, y a la hora de obtener cuál es la utilidad más alta, pues bueno, nuestro agente al ser racionalmente en ese sentido definido, pues va a tomar la acción que le permita maximizar esta utilidad, ¿no? Dadas las posibilidades de acciones que tiene enfrente, digamos. Ahora pasemos a la parte del positivismo lógico y verificacionismo. Pues bueno, tal vez inicialmente uno pensaría que esto tal vez no está tan relacionado con el test de Turing. Sin embargo, vamos a ver que, pues bueno, esas son dos posturas que son, digamos, presuposiciones filosóficas que tal vez puede tener el test de Turing. Y pues bueno, históricamente el positivismo lógico pues fue un movimiento filosófico surgido en Viena en la década de 1920. Y pues se caracterizó por la idea de que el conocimiento científico es el único tipo de conocimiento fáctico y que todas las doctrinas metafísicas tradicionales pues deben rechazarse por carecer de sentido, ¿no? Como tal, el verificacionismo pues bueno, es la postura que se basa en el principio de verificación, que es el siguiente. Las únicas oraciones que tienen significado son 1. Las oraciones analíticas y 2. Aquellas que puedan ser verificadas por métodos empíricos. Desentrañando un poco este principio, pues bueno, la primera parte acerca de las oraciones analíticas pues se refieren a aquellas oraciones cuya verdad está determinada por el significado de la oración. O como tal vez más comúnmente se ha definido por Kant, es que las oraciones analíticas son aquellas en las que el concepto del predicado de la oración se contiene o está contenido de alguna u otra forma en el concepto del sujeto de la oración. Una oración paradigma sobre oraciones analíticas es la oración de los triángulos tienen tres lados, ¿no? El predicado, tres lados, está contenido en el sujeto triángulo, ¿no? O dicho de otra forma, si hablamos de la otra forma de definir oraciones analíticas, pues bueno,
la verdad de esta oración, de que es verdadero, que los triángulos tienen tres lados, esta verdad está determinada única y exclusivamente por el significado de la oración, el significado de lo que es un triángulo, ¿no? No necesitas salir allá afuera, como en el caso de las oraciones sintéticas, para verificar si es verdadero o no. Y pues bueno, la segunda parte simplemente es que las otras oraciones que sí tienen significado son aquellas que puedan ser verificadas por métodos empíricos. Y otra forma en la que se expresó esta teoría es que el significado de una declaración es un método de verificación. Ahora, vamos a intentar ver un ejemplo acerca de esto, ¿no? Y es que la oración Dios existe, para el positivista lógico y los que sostienen este principio de verificación, pues no es que sea falsa, sino es que realmente carece de significado totalmente, puesto que, uno, no es analítica, y dos, no puede ser verificada por métodos empíricos. Es decir, que Dios existe, pues, bueno, la oración Dios existe tiene el mismo significado que un balbuceo de bla 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 que un bebé llega a decir, ¿no? Cuando ni siquiera sabe hablar. Ahora, pasemos a la parte del conductismo en filosofía de la mente. Y pues bueno, como siempre hay que definir términos, ¿no? ¿Qué es el conductismo? Para empezar, no hay que confundirnos. El conductismo de la filosofía de la mente no es lo mismo que el conductismo en la psicología, no hay que tomarlos como iguales. Y pues aquí estamos hablando de filosofía y no de psicología, ¿no? Entonces, básicamente el conductismo es una teoría de la mente que nos dice que para atribuir algo a la mente es atribuirle una disposición conductual. Tener las disposiciones relevantes simplemente es tener una mente. Entonces, por ejemplo, tener cualquier tipo de estado mental solo es tener la propensidad de producir outputs conductuales en respuesta a ciertos inputs de los efectos de las cosas que nos rodean. En este sentido, pues la explicación de la mente está enteramente en términos materiales. Simplemente sería cuestión de mostrar que un sistema completamente físico puede exhibir la conducta asociada con tener una mente. Ahora, para tener más claro más o menos esta postura, pues bueno, vamos a ver ejemplos. Bajo el conductismo, por ejemplo, experimentar dolor no es otra cosa más que estar inclinado a exhibir comportamiento como llorar, gemir y gritar ouch. Creer que está lloviendo afuera no es otra cosa más que estar inclinado a buscar un paraguas o ponerse un impermeable cuando vas a salir. Sentir miedo no es otra cosa más que tener la tendencia de temblar o escapar cuando estamos en presencia de animales salvajes o de extraños con cuchillos en callejones oscuros. Entonces, básicamente, si lo viéramos como un diagrama tal vez, tenemos el input del ambiente que llega a una mente y esta mente produce un output conductual, como vimos acá arriba, por ejemplo, llorar, gemir, gritar ouch, estar inclinado a buscar un paraguas, ponerse un impermeable, temblar o escapar. Y un estado mental no es absolutamente nada más que este output conductual. Ahora, ¿cómo es que se justifica esta postura del conductismo, ¿no? Y pues bueno, aquí es donde se relaciona con la parte del verificacionismo y el principio, el positivismo lógico, ¿no? Digamos que, por ejemplo, dado el verificacionismo, pues bueno, se buscó plantear una teoría de la mente que evitara la postulación de fenómenos que no fueran empíricamente verificables, justamente por el principio de verificación, ¿no? Como es el caso de los estados internos mentales, ya que estos estados internos mentales, pues bueno, son en primera persona, son privados. Sin embargo, la conducta es externa y es empíricamente verificable, dando pie directamente al conductismo, ¿no? Y pues básicamente, si el verificacionismo es cierto, hace que el conductismo sea casi inevitable. Como nos dice Fesser, si la única evidencia que pudieras tener para verificar afirmaciones acerca de lo que la otra gente está pensando es su comportamiento, entonces decir que están pensando no debe ser otra cosa más que decir que ellos tienden a exhibir ciertas conductas. Así, todas las declaraciones acerca de estados mentales son realmente declaraciones sobre la actual o potencial conducta observable. Y pues bueno, ¿cuál es entonces la conexión entre el conductismo y el test de Turing? Tal vez lo habrás notado ya y me parece que hasta cierto punto es evidente. Y es que si los estados mentales solo son disposiciones conductuales, entonces observar el comportamiento debería ser suficiente para atribuir la mente. Por lo tanto, si una máquina se comporta externamente como pensante, entonces simplemente lo es. Se le puede atribuir que tiene una mente pensante.
Y pues justamente esto justifica este salto que puede haber entre la conducta externa que presentaría la máquina con el hecho de que en efecto pues tiene pensamiento real. Ahora, el conductismo, así como todas las posturas filosóficas, pues tienen objeciones y puntos en contra, ¿no? Y pues vamos a adentrarnos un poco con varias de esas objeciones. Primero veamos un poco de objeciones directas, como para también tener más claro acerca de qué hablamos cuando hablamos de disposiciones, ¿no? Entonces, recordemos que el conductista hace referencia a las disposiciones conductuales. Y pues esto permite evitar objeciones directas como, por ejemplo, que, bueno, Juan toca la estufa caliente y siente dolor. Sin embargo, digamos que Juan es un hombre muy macho, que no le gusta mostrar emociones y no le gusta mostrar el dolor y pues lo puede esconder perfectamente. Pero bueno, este ejemplo llevaría a la objeción de que, bueno, sí está el dolor, pero no tiene ninguna conducta relacionada con el dolor. ¿Cómo se explica esto desde el conductismo? Pues bueno, fácilmente el conductista puede decir que incluso si Juan no presenta dicha conducta, sí tiene la disposición de mostrarla. Y eso es más que suficiente para decir que está ahí el dolor, ¿no? Incluso si no está mostrando esta conducta actualmente, lo tiene, digamos, en potencia o la tiene en forma de una disposición. Otra objeción es que, pues bueno, parece que nosotros tenemos acceso directo a nuestros estados mentales. Y el conductista niega que nuestros estados mentales tengan algún tipo de subjetividad o de experiencia interna. Pero pues esto parece ser obviamente falso, ¿no? Cuando estás sintiendo dolor, no es necesario primeramente observar tu conducta para ver que estás sintiendo dicho dolor. Hay una característica subjetiva en tu mente de este estado mental de dolor que es previa a cualquier conducta relacionada con el dolor. Dicho de otra forma, cuando tú sientes dolor no necesitas estarte viendo en un espejo, ¿no? Para ver que estás sintiendo dolor. Ya lo sabes de manera interna a ti mismo. Y pues bueno, el conductista no puede explicar este acceso privilegiado que tenemos respecto a nuestros propios estados mentales. Y aquí hay un chiste interesante. Y es que, pues bueno, el chiste dice algo así como, bueno, ¿qué le dice el conductista a su esposa después del sexo? Y pues el conductista le contesta, bueno, le dice, ¿no? Eso estuvo muy bien para ti, ¿cómo estuvo para mí? Y eso es evidente bajo el conductismo, ¿no? Porque el conductista no puede saber, según la idea del conductismo, no tiene esos los estados mentales no tienen ese tipo de subjetividad o de experiencia interna, sino que necesita que haya una conducta para saber que tiene dicho estado mental, ¿no? Entonces, obviamente, la esposa es quien conoce la conducta que está teniendo su esposo durante el sexo y pues concluye que eso estuvo muy bien para el conductista y pues evidentemente la esposa pues bueno tiene que preguntar cómo estuvo para ella, ¿no? Digamos, porque pues ella tampoco tiene este acceso privilegiado a los estados mentales. Ahora, hay un problema aún mayor respecto a los estados mentales y el conductismo. Y básicamente consiste en una objeción que trata de los estados mentales sin conducta correspondiente. Ahora, consideremos que alguien está totalmente paralizado, no puede moverse, no puede hablar, no puede tener ningún tipo de conducta. El conductismo parecería implicar que con una parálisis total, pues no puede haber ningún tipo de estado mental para esa persona. Sin embargo, tal vez el conductista quisiera, como en el caso de las objeciones directas pasadas, apelar a las disposiciones, como decía, como en el caso del macho Juan, ¿no? Sin embargo, no es del todo claro que estas disposiciones puedan salvar al conductista en esta ocasión. ¿Por qué? Hablemos un poco de las disposiciones. Consideremos un vaso. Los vasos son frágiles, ¿no? Lo cual quiere decir que tiene la disposición de romperse cuando se le aplique cierta fuerza. Por ejemplo, cuando lo tiras al piso o cuando le pegas con un martillo. Ahora, consideremos la siguiente idea. Modificamos nosotros la estructura molecular del vaso de tal forma que pueda sobrevivir a las caídas e impactos sin ningún rasguño. Ahora, no es que la fragilidad en el vaso no se esté realizando como lo es en el caso de Juan, sino que podríamos decir que el vaso simplemente ya no es frágil porque ya se modificó. Véase que así podemos concluir que no se puede tener una disposición que no pueda ser realizada. Si tú tienes esta disposición, si el vaso tiene la disposición a ser frágil, pues puede ser realizada, ¿no? Esta disposición. Sin embargo, en este vaso que nosotros modificamos su estructura molecular, pues ya no puede ser realizado. Ya a la hora de que le pegues o a la hora de que lo tires, ya no se va a romper. Entonces, pues esto nos permite concluir que no tiene realmente esa disposición, ¿no?
Ahora sí, entonces el macho Juan sí puede exhibir la conducta del dolor aunque la pueda suprimir, pero el hombre que está paralizado ya no puede exhibir dicha conducta de la misma forma en la que no puede exhibir una conducta voladora. Simplemente es que no tiene ninguna de esas disposiciones, no puede volar de la misma manera en la que no puede mostrar conducta. Entonces, en efecto, el conductismo parecería indicarnos que una persona, o un hombre que está paralizado no tiene estados mentales, lo cual pues parece ser claramente absurdo, ¿no? Tenemos además dificultades técnicas. Este filósofo, Chisholm, ha argumentado que casi cualquier oración que busque parafrasear cualquier término mental en términos de un análisis conductual va a terminar invocando a más términos mentales. Por ejemplo, bajo el conductismo, la oración Frank quiere una naranja es equivalente a la oración o la conjunción, vamos a ver, de si le preguntas a Frank, ¿quieres una naranja? Él responderá que sí. Y si Frank tiene una naranja en la cocina, entonces irá a la cocina para tomar una. Y si le ofreces a Frank una manzana o una naranja, él escogerá una naranja. Y esto y aquello, etcétera, ¿no? Entonces, esto básicamente es un análisis conductual de esta oración, ¿no? Sin embargo, pues bueno, Frank solo dirá que sí si él entiende la pregunta y quiere contestar con la verdad. Y estos dos, entender y querer, son estados mentales o términos mentales, ¿no? Él irá a la cocina para tomar la naranja solo si cree que hay naranjas en la cocina. Pero entonces esto no es un análisis puramente conductual. Claramente presupone otros estados mentales y términos mentales, ¿no? A los cuales, pues bueno, tendrías que volver a analizar. Y pues parecería ser que, como dice Chisholm, cualquier oración que busque parafrasear cualquier término mental en términos de un análisis conductual, pues va a terminar invocando más y más y más términos mentales, ¿no? Ahora, probablemente el problema más grave o más grande del conductismo es la muerte del verificacionismo. Y es que este principio o la teoría de la verificabilidad que hemos estado viendo, pues ha sido abandonada desde hace mucho tiempo. Y es bastante curioso porque justamente muchas veces se dice, bueno, es que no hay progreso filosófico, ¿no? Sin embargo, dos ejemplos paradigmáticos de un avance o un progreso filosófico genuino ha sido que, bueno, uno, se ha abandonado completamente este principio de verificación, y dos, el conductismo como teoría de la mente también ha sido completamente abandonada en la academia, ¿no? Es muy raro que alguien lo sostenga y no es algo que se discute ya porque se considera, pues, superado, ¿no? En ese sentido. Y la principal razón de esto es que, pues, es autorrefutante el principio de verificación, ¿no? Y no es difícil de ver que el principio que nos dice las únicas oraciones que tienen significado son las oraciones analíticas y aquellas que puedan ser verificadas por métodos empíricos, no es, número uno, una oración analítica, y tampoco es, número dos, no puede ser verificada por métodos empíricos. Es decir, al no cumplir con los criterios que propone, esta oración sería carente de significado. Entonces, bajo el principio de verificación o del verificacionismo, el mismo principio no tiene significado. Entonces, con la ausencia del verificacionismo, la parte más fuerte del conductismo que buscaba hacer públicos los estados mentales simplemente se va. Ya no hay razón alguna por la cual querer que los estados mentales sean única y exclusivamente empíricos y observables de manera externa, ¿no? Ahora, pues bueno, una vez que vemos que el conductismo es una postura falsa, es una teoría de la mente falsa, pues vemos que la teoría que fundamentaba la validez del test de Turing, pues lo deja básicamente sin suelo, ¿no? No hay razón alguna por la cual seguir sosteniendo que el test de Turing está haciendo una inferencia válida, porque su base o su presuposición filosófica es falsa. Y pues, como mencionaba previamente, hoy en día el conductismo filosófico es ampliamente considerado insuficiente y ha sido abandonado por la gran mayoría de los filósofos de la mente. Y pues bueno, si el conductismo está muerto, por todas las objeciones que hemos estado viendo, entonces, pues bueno, ¿qué teoría de la mente lo reemplazó? Y pues justamente esto lo vamos a explorar en el siguiente video, junto con la pregunta de si la nueva teoría puede salvar el test de Turing. Y pues bueno, hasta aquí llegó el video del día de hoy. El siguiente video lo estaré subiendo pronto y vayan a verlo también. Gracias por verlo, ya saben, si lo comparten, le dan like, se suscriben a mi canal y demás, sería de mucha ayuda para mí. Y pues bueno, nos vemos pronto, hasta la próxima.